El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Bienvenidos, queridos estudiantes, profesores, amigos, todos, tanto en Chile como en el mundo, que ven este programa Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario, con Carla Millones y quien les habla, Luis Manuel Marcano. Hoy tenemos la presencia de un invitado muy especial, es el general Renato Nuño. Él es general de la Fuerza Aérea retirado de Chile, es profesor de Derecho Internacional Público, es doctor en Derecho, ha tenido cargos importantes en materia de seguridad pública, que es el motivo por el cual lo hemos invitado para hablar de seguridad pública, que es tan importante y está tocando el tejido social chileno. Bienvenido, general. Hola, Luis, estimado amigo. Buenas tardes, un gusto compartir contigo nuevamente. General, ¿qué podemos decir nosotros si yo le pidiera que nos diera una definición de seguridad pública? ¿Cómo la pudiéramos definir? Bueno, a ver, dar un concepto preciso no es tan fácil, ¿no? Uno puede concluir un concepto atendido la regulación jurídica del tema, en lo que a mí respecta por lo menos, tanto desde el punto de vista de los roles que le asigna a este propósito el ordenamiento jurídico, particularmente la Constitución política, ¿no es cierto?, que dice en forma expresa los roles que les corresponden en esta materia a las fuerzas policiales chilenas. Eso en el caso de Chile, reitero, dar eficacia al derecho, ¿no es cierto?, y resguardar el orden público interior, porque es un tema de la mayor relevancia a efectos del funcionamiento de cualquier régimen político y particularmente en régimen de carácter democrático, toda vez que, a diferencia de otros regímenes que no son democráticos, ¿no es cierto?, en el caso de un Estado que presume de ser democrático, debe ser en plena observancia de toda la normativa jurídica que dice relación con respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, de manera que es un tema de bastante sensibilidad, delicado en materia de poder implementarlo. ¿Cómo usted observa lo que está ocurriendo en estos momentos en Chile, que ha habido un aumento de la inseguridad? ¿Cree usted que ese desplome, pues, de los índices de seguridad y de aumento del delito puede incidir en la gobernabilidad democrática? Yo creo que la puede perjudicar, sin lugar a dudas. Es una piedra, en mi opinión, es una piedra en el zapato permanente, porque un régimen político lo primero que tiene que hacer es dar eficacia al derecho y preocuparse del orden público interior. Y sin el funcionamiento de aquello, se hace más complejo implementar cualquier programa político que haya significado la instalación de un régimen político en el poder. Y yo, en lo personal, ya que tú me estás preguntando a mí, creo que en este instante es un problema particular que tiene el gobierno actualmente, porque está, bueno, es cosa de ver un poco las noticias nomás, pues cómo tiene que estarse preocupando muy preferentemente de esta situación que yo diría que en la forma que se ha presentado en los últimos años, yo diría en los 3 últimos años, ha sido un aumento, pero explosivo, ¿no es cierto?, del fenómeno delictivo. Con Ahora, eso mire, idea. general, le pregunto, fíjese que si uno vea lo que está ocurriendo en El Salvador, que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha implementado este programa de persecución contra las maras y las ha recluido en su mayoría y ha bajado los índices delictivos, pero si nos vamos a examinar el fenómeno salvadoreño, vemos que la separación de poderes y está un poco, digamos, confundida con lo que es el ejercicio autocrático del poder, y la Corte Suprema del Salvador, digamos, o los tribunales obran en función ya más que todo de lo que señala el régimen, y se está convirtiendo eso como una suerte de autocracia, ¿no? Ah, yo la pregunta que le quiero hacer es la siguiente: ¿cómo se previene el delito en democracia, tomando en consideración que las democracias buscan salvaguardar y proteger los derechos humanos
derechos de las personas, los derechos fundamentales, las garantías. Entonces, ¿cómo se hace el equilibrio entre prevenir el delito, que una política de prevención del delito extramuros e intramuros, y el tema de respetar los derechos humanos, de respetar los derechos democráticos, de establecer un clima de libertad pública absoluta? A ver, hay varias inquietudes en tu pregunta, ¿no? Debo admitir que el fenómeno salvadoreño lo conozco básicamente por los medios y por la prensa. ¿Ah? Esa es la verdad. Me tocó en unos viajes que hice al extranjero hace un tiempo atrás, en dos oportunidades, vincularme con alumnos y estudiantes y abogados también salvadoreños, que en realidad con este tema de las maras estaban desesperados, oye, estaban francamente desesperados. Y ahí me enteré un poco en qué consistía este fenómeno. De manera tal que uno puede comprender perfectamente bien que cualquier régimen político que haya decidido enfrentar ese tema pueda tener los estándares de popularidad que según los medios tiene hoy en día, que entiendo que son altísimos, altísimos. Dicho eso, si estamos hablando en derecho y estamos hablando entre abogados, comparto plenamente lo que tú estás señalando, Luis, en el sentido de que todo régimen democrático, en todo régimen democrático es absolutamente consustancial la observancia y el respeto a los derechos humanos. O sea, si no hay respeto a los derechos humanos en los tiempos que se viven, en mi opinión, no hay un régimen democrático. Yo con esto no estoy queriendo significar que allá en El Salvador, cuyo temática de detalle desconozco, por eso que no quiero aventurar un juicio. Lo que sí tengo claro respecto del fenómeno salvadoreño es que, según la prensa otra vez, ellos están viviendo hace mucho tiempo, yo diría cercano ya para el año, o si no varios meses, en un estado de excepción constitucional. Y los estados de excepción constitucional son conceptualmente de acuerdo con todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y en el caso de nuestro ordenamiento jurídico interno, con mayor razón, nada menos que con jerarquía constitucional, no pueden extenderse, en principio, por más de 15 días, salvo que el Congreso Nacional, como todos sabemos, órgano codepositario de la soberanía popular, le haya dado su visto bueno. En consecuencia, conceptualmente hablando, ya lo está señalando, es una situación, comillas, excepcional. Si vemos el tratamiento que le dan los tratados internacionales sobre derechos humanos, estoy pensando básicamente el Pacto de Naciones Unidas del año 66, ¿no es cierto? Estoy pensando en el caso nuestro, el Pacto de San José de Costa Rica, los denomina como regímenes de emergencia. Son perfectamente lícitos y ajustados a derechos, pero bajo ese concepto. Dicho eso, en un régimen democrático es consustancial el respeto a la observancia de los derechos humanos. Todos los órganos del Estado, incluyendo los órganos que están particularmente destinados a este propósito, como son en principio las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Y excepcionalmente también lo podrán ser las Fuerzas Armadas, excepcionalmente, reitero, tienen que hacerlo. Pero si mira, si la Constitución nuestra, yo te quiero decir por qué recurro en lo que te voy a decir ahora a la Constitución nuestra, porque cualquiera que sea el cambio, lo que yo te voy a reproducir ahora, no literal, pero como concepto, lo va a tener que mantener cualquier Constitución nueva, cualquiera, porque lo relacionado con las bases de la institucionalidad obedece a principios del mundo occidental, por lo demás, que no se van a poder cambiar. Y ya el artículo 1 de la Constitución actual, que podrán, qué sé yo, a lo mejor modificar alguna parte de la redacción, pero no van a poder eliminar la parte que dice que todas las actuaciones del Estado deben ser conforme a la Constitución y a las leyes. Y posteriormente, cuando trata de las atribuciones policiales, fíjate tú, en la Constitución, dame un minuto porque me gustaría, te lo voy a citar, como dicen acá, a la pata de la letra. ¿Qué dice el artículo 101 de la Constitución Política respecto a los roles de los institutos policiales? Sí, 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 aquí no, nadie ha inventado la rueda. Mira, las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas por Carabineros, Policía e Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público, la seguridad pública interior en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Esto es todo ajustado a derecho. No puede haber ninguna actuación, pues Luis, y tú lo sabes mejor que yo porque tú eres un catedrático del derecho constitucional, ninguna actuación de órgano estatal alguno que no se ajuste a derecho, porque entonces no quiere decir que nos salimos del marco democrático. Eso es por así decirlo, entre comillas, un problema quizás doméstico que tendrán los órganos del Estado para ejercer sus roles.
Pero yo te quiero decir que yo ejercí 30 años la docencia en la Academia de Ciencias Policiales en Carabineros y en Carabineros. Yo a mí me consta que está absolutamente claro el tema de la observancia y el respeto a los derechos humanos, cómo esto es oponible a todo órgano estatal y cómo son los agentes estatales, entre ellos los miembros de los organismos policiales, los que tienen que actuar de esa manera, pues. No hay otra, pues sí. Acuérdate que Churchill, la democracia, decía Churchill, y tú lo debes saber también mejor que yo, es la peor de todas las formas de gobierno y se quedaba callado un rato para dejar al público así nervioso, con excepción de todas las demás. Si no hay era humana perfecta, por Luis. En Claro, consecuencia, claro, no hay. En claro, consecuencia, así corresponde que sean los roles de los institutos, de los órganos estatales y particularmente en la represión del fenómeno delictivo por parte de los organismos policiales. claro. Porque si no, Bueno, no hay democracia. así es. Bueno, vaya un saludo a los miembros del Cuerpo de Carabineros de Chile Ayer y el, celebraron y, a- 96 años. y el PDI, sus 96 También, años, y la pero PDI un saludo cordial para ellos y así solidaridad, es. pues en estos momentos tan difíciles que está viviendo el sistema de seguridad y nuestro apoyo irrestricto, porque realmente Y dicho son la eso, ley. Luis, me gustaría agregar que aunque se hayan acreditado por los tribunales competentes, porque si no, no, aquí hablemos en derecho. Puede haberse determinado por los tribunales competentes algunas condenas como delitos de lesa humanidad. Pero en mi opinión, y tú me estás pidiendo la mía, son, uno, conceptualmente excepcionales, uno, y dos, no constituyen un fenómeno sistematizado. Y en lo personal no tengo ninguna duda, y hasta me atrevería a decir responsablemente que me consta, que por supuesto que no hay directrices de los altos mandos institucionales para vulnerar los derechos humanos en el cumplimiento de la función policial. Así es. Fíjese lo siguiente, yo estaba viendo en este tiempo, estaba leyendo también el texto constitucional que le da esa potestad a Carabineros de Chile de la seguridad y el orden público, y es un deber además, ¿no? Y yo me puse a reflexionar con respecto a lo siguiente y le quiero hacer esa pregunta general. El derecho tiene que adaptarse a las realidades sociales que viven los estados, las sociedades, pues, ¿no? Y aquí estamos viendo una sociedad una realidad bastante compleja. No hay una forma de que en el nuevo texto constitucional haya una reforma y que las municipalidades puedan tener también la potestad de desarrollar policías municipales. Eso no sería forma también de delegar esa función que está un poco desbordada por los ¿Ya? actuales momentos de los índices delictivos. ¿Qué considera usted, general? Te contesto. Lo primero que tengo que decirte al respecto es lo formal. Es materia de decisión política y tendrá que ser la propuesta de los nuevos consejeros constituyentes, ¿no es cierto?, los que den fruto a una idea de esa naturaleza. Y veremos cómo se vota en diciembre si así fuese el caso. Dicho eso, me atrevería a decir que en la tradición del último siglo en Chile, como que se ha entronizado el concepto de que esas son las dos únicas instituciones policiales. Cuando se funda Carabineros en el año 1927, de ahí que ayer se cumplieran los 96 26 años, años. se funde una agrupación del ejército de la época que cumplía roles policiales como en muchos países latinoamericanos. Tú lo debes tener claro, eso, ¿no? Ujú. Estamos hablando de inicio del siglo XX, para no hablar del siglo XIX, que era el llamado Cuerpo de Carabineros, que cumplía roles policiales, pero también existían en Chile policías fiscales y policías municipales. Y en el decreto del presidente Ibáñez en el año 27, en el cual se crea Carabineros de Chile como única institución policial a la sazón, porque la Policía de Investigaciones se genera posteriormente en el año 32 y nace de Carabineros, de la misma manera que Carabineros nace en gran parte de este cuerpo de Carabineros del Ejército, más la fusión con estas policías municipales y fiscales. Entonces, lo que ocurrió el año 27 fue que se fusionaron esas entidades policiales con Carabineros. No sé si eventualmente podrá considerarse un, comillas, retroceso,
volver a una situación de esa naturaleza. Hay que tomar en cuenta también todo el tema del presupuesto de las entidades fiscales para este propósito. Con todo, reitero, si es una propuesta que cristaliza de este trabajo de la Convención Constituyente que se genere a contar de la votación del 7 de mayo, puede ser, pues, es un tema de decisión política y no está dentro de las limitaciones que se ha puesto para el trabajo de esta convención. Yo no sé, Excelente, a ver, estoy acostumbrado hasta ahora, pero no me ciego a ninguna alternativa, amigo Luis. Ayer cierto. se produjo un fenómeno lamentable, pero muy lamentable, porque desde unos 15, no más de 20 años a la fecha, se ha visto que muchas municipalidades, particularmente hablo de la región metropolitana, han instalado departamentos de seguridad que cumplen un rol, yo diría, de cooperación con la función policial. Y ayer, desgraciadamente, hombre, fue, creo que es la comuna de La Florida, una patrulla municipal a un llamado por un asunto de violencia intrafamiliar, hombre, y tenemos la primera víctima fatal, no sé si supiste tú, la primera Ujú, sí, víctima sí, de estos roles, porque el personaje que fue interpelado por estos funcionarios municipales, le tiró cuchillazos en el cuello y falleció ese funcionario municipal. Entonces, yo creo que si se generase eso, van a tener que tener una preparación muy acotada. No sé si eso sea viable desde el punto de vista financiero, Luis, pero no me cierro conceptualmente a esa posibilidad. excelente. Estamos casi llegando al final de este programa general. Quisiera que nos explicara un poco por su experiencia, por toda esa, digamos, esa vasta experiencia que ha tenido usted en materia de seguridad pública, cómo se formula conceptualmente, por supuesto, porque estaríamos entonces aquí en un programa de 3 semanas, pero cómo se formula, cuáles son las bases o los elementos conceptuales más importantes de una política pública de seguridad pública. Bueno, mira, a ver, el detalle, llamémosle estrictamente técnico, yo se lo tendría que dejar a los especialistas. Yo he sido profesor de una institución policial prestigiada como es Carabinero, pero en el ámbito jurídico. De manera que, la respuesta que tengo que darte está siempre enfocada en eso y creo que no me puedo aportar de nada a lo que te he dicho hasta ahora. Todos y cada uno de los roles que se cumplan, todos deben ser ajustados a derecho, partiendo por el respeto sacrosanto de la constitución política vigente en ese momento y por la legislación y reglamentación que de ella se desprende. Yo creo que ya que tenemos la fortuna de vivir en un sector del universo más proclive a vivir en regímenes democráticos, yo sé que lamentablemente, amigos, no todos lo son, usted me entiende lo que le quiero decir, pero ya que tenemos la fortuna de vivir en un régimen democrático, simplemente eso es una situación que no puede modificarse nomás. No, hay que tenerlo siempre permanentemente presente. Y yo creo que un régimen democrático, fíjate tú, no es sinónimo de una actitud pusilánime frente al delito. Es perfecto. Bueno, estas últimas leyes que se han implementado, pues Luis, esta llamada Naín Retamal, las reglas sobre uso de la fuerza que han generado tanta polémica, obviamente apuntan al cumplimiento enérgico de los roles policiales y en consecuencia estatales, lo que no es sinónimo de, es que no siempre el uso de la fuerza estatal es sinónimo de violación de derechos humanos, no siempre. Cuando Mm, un agente estatal, como es el agente policial, en la represión de un delito se ve obligado y en la necesidad de usar la fuerza, racional. Y eso lo apreciarán soberanamente para cada caso en particular los tribunales competentes. De manera tal de que sí. lo único que puedo contestar a esa pregunta tuya es lo que de derecho corresponde, porque lo técnico prefiero dejárselo a lo técnico, a mí me Así genera es. bastante Ahora, confianza. así es. Ahora genera la otra pregunta, tocando el tema jurídico y sobre todo derechos humanos, que usted es experto en derechos humanos también, el tema álgido y el, digamos que lo culminante de lo cúpide de esta conversación, que tiene que ver con migración, desplazamiento y seguridad pública. Eso es un tema muy, muy delicado, porque si se hacen generalizaciones se puede dañar a cualquier gentilicio, ¿no? Y no Y, corresponde. y no corresponde, pero es un tema que debe abordarse, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo le comentaba a algunos coterráneos que, eh, por ejemplo, Venezuela vivió momentos
terribles, que ha sufrido un daño antropológico significativo, y en esas olas migratorias que van por toda América Latina va de todo. Entonces los estados también tienen que defender sus poblaciones. Le pregunto a usted, como conocedor del tema de derechos humanos, ¿cómo aplicar políticas migratorias en donde los buenos no salgan perjudicados? Porque hay muchos Sin buenos. duda, pero por favor, sin Sí. duda. Entonces, ¿cómo conciliar eso en democracia? Pues, ¿cómo aplicar unas normas? Porque en estos días una funcionaria pública dijo en televisión bueno, todos los nacionales de un país que andaban en moto eran delincuentes, y eso fue bastante negativo también, ¿no? Porque no se puede hacer generalizaciones, es negativo No, eso. Ahora, ¿cómo conciliar eso? ¿Cómo conciliar el tema de respetar el derecho de migrar, de reconocer cuando es un desplazado, y de conciliar eso con defender al Estado, por supuesto, a la nación, exacto. Hay que a buscar, través de... hay que buscar la justa ecuación, el más perfecto, si se puede hablar de equilibrio entre los derechos. No nos olvidemos que los derechos humanos son universales, por Luis. La persona que llega migrando acá también llega con sus derechos respetados y debidamente protegidos por los tratados internacionales y también por la Constitución política. Fíjate que el artículo 19, que contiene el artículo más largo de nuestra Constitución, se desglosan 26 numerales, parte diciendo: la Constitución asegura a todas las personas, no dice los nacionales ni dice los chilenos. En consecuencia, eso está más que claro. Dicho eso, también el Estado, por supuesto, como tú bien señalas en tu pregunta, tiene el deber, ¿no es cierto?, de velar por la seguridad pública interior, y en consecuencia habrá que buscar el más justo equilibrio. Vuelvo a lo que dije antes, no hay obra humana perfecta. Habrá que hacer, yo sé que la gente, particularmente si lo tratamos de aterrizar al fenómeno venezolano después del episodio, ¿no es cierto?, régimen político actual, lo voy a mencionar así para este propósito, y ha generado una migración de venezolanos a todo el continente. Y muchos de ellos han llegado sin documentos algunos. Es un tremendo problema para los órganos estatales, porque los órganos estatales competentes tendrán que implementar, conocer y resolver, una vez más, conforme a derecho, pues, amigo Marcano. Y también América Latina tendrá que ver cómo se soluciona y cómo contribuyen, ¿no? Cómo ayudan a solucionar el problema de Venezuela, para que cada persona esté en el país en donde ha nacido. O sea, aunque el derecho a migrar es un derecho humano, ¿cierto? Pero no en las condiciones en las que por el hecho de emigrar vas a dañar las políticas públicas de otro país. Exactamente, el derecho, mi derecho termina donde comienza el tuyo. Así es. Mire, esto es un tema, pero extraordinariamente intenso, largo, apasionante, pero estamos llegando, general, al final de este programa. En el grupo de investigadores de política global estamos buscando pensar sobre el tema de la seguridad pública a través de diferentes programas, y lo vamos a invitar para que forme parte de nosotros. Llegando al final del programa, le agradecemos a Aldo Morales y a María José Vázquez, la dirección de comunicaciones, porque gracias a ellos el programa llega a todos ustedes. Gracias, general, por habernos dado estos minutos de conversación. Y nos vemos la semana que viene, Juris Tantum. Nos vemos, hasta luego. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC.